Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la histología del sistema cardiovascular. Para comenzar, recordar que el sistema cardiovascular es un sistema de transporte que lleva la sangre y la linfa desde y hacia todos los tejidos del cuerpo humano. Este comprende el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. La pared del corazón está dividida en tres túnicas que son el endocardio, el miocardio y el pericardio. Los vasos sanguíneos están conformados por una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa, y se clasifican según su tamaño en arterias, venas y otros vasos que hacen parte de la microcirculación. Y por último, los vasos linfáticos, de los que estaremos hablando a lo largo de la presentación. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del corazón, que es esa bomba muscular que mantiene el flujo de la sangre. Su pared se compone de tres capas, que de afuera hacia adentro están organizadas en pericardio, miocardio y endocardio, como vemos en la imagen A, que tiene poco aumento. Entonces tenemos al pericardio, que como dije es la capa más externa que recubre al corazón. Este tiene dos capas, una que es más externa, que sería el pericardio parietal, y otra que está en contacto directo con el corazón, que es el pericardio visceral seroso, que es en el que nos vamos a enfocar. Como vemos en la imagen B, está compuesto por una sola capa de células mesoteliales que están recubriendo esa cavidad pericárdica, y a la vez tiene tejido conjuntivo y tejido adiposo. Ese tejido adiposo se encarga de proteger al corazón del paso de los vasos y nervios que transitan por él, que son los vasos coronarios. Luego tenemos a la capa intermedia, que es el miocardio, el cual consiste en músculo cardíaco necesario para la contracción que impulsa la sangre al lugar respectivo donde se necesite. Como ya vimos en semestres anteriores, el músculo cardíaco tiene características específicas, tales como posee estriaciones, numerosas células cilíndricas con núcleo central que están unidos a través de discos intercalares. Tenemos que es un músculo involuntario que cuenta con una gran cantidad de mitocondrias, entre otras características. Además, el miocardio de las aurículas es más delgado que el de los ventrículos. Esto se debe a que los ventrículos requieren una mayor presión para bombear la sangre a través de la circulación pulmonar y sistémica. Y por último encontramos al endocardio, como lo vemos en la imagen C y en la imagen D a mayor aumento, el cual tiene una capa interna escamosa de endotelio, una capa intermedia de tejido conjuntivo denso subendotelial, el cual contiene células de músculo liso, y una capa más profunda subendocárdica que contiene a las células que conforman el sistema cardionector, que son la del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, las cuales se encargan de la iniciación y propagación de las contracciones rítmicas del corazón. Continuando con el tema, encontramos las fibras de Purkinje, sobre todo en el endocardio, y forman la capa más gruesa. En la imagen de la izquierda podemos ver una coloración de tricómica de Mallory, donde podemos ver con la letra E el endocardio y con la letra M el miocardio. En la parte de endocardio podemos presenciar el tipo de células que se encuentran en este lugar. Podemos ver que los núcleos señalados con la N son redondeados y más grandes que las células musculares cardíacas en el miocardio, a comparación de la parte de más abajo donde se encuentra el miocardio. Como característica principal tenemos la presencia de discos intercalares que están señalados con las flechas, y podemos ver que hay una escasa cantidad de miofibrillas, las cuales se encuentran principalmente en la periferia de la célula. Además podemos ver que en las fibras de Purkinje también hay nervios señalados con NF que hacen parte del sistema nervioso autónomo. Por último, al tener hay una gran cantidad de glucógeno, lo que hace parecer que el citoplasma de la célula se vea un poco blanco o pálido. En la imagen de la derecha tenemos una coloración de rutina, hematoxilina eosina, y podemos ver el núcleo que de igual manera se presenta de tipo redondo, en algunos casos un poco ovalado, y la presencia de discos intercalares, aunque no se ven muy bien. Bueno, ahora hablaremos acerca de la arteria elástica. Esta arteria la podemos ubicar en la arteria aorta, en las arterias pulmonares, entre otras. Estas van a servir principalmente como vías de conducción, sin embargo, también pueden facilitar el movimiento continuo y uniforme de la sangre a través de las vías. Esta arteria se va a dividir en tres túnicas. La túnica íntima, que es la más interna, es relativamente gruesa, es un endotelio de revestimiento con su lámina basal. Podemos encontrar células endoteliales que son planas y alargadas, y van a estar unidas mediante uniones estrechas y uniones de hendidura. Estas células van a tener en su citoplasma inclusiones bastoniformes que van a contener el factor de von Willebrand y la selectina P.
También vamos a poder encontrar una capa subendotelial de tejido conjuntivo colágeno y fibras elásticas. El tipo de célula principal en esta capa es la célula muscular lisa y también vamos a poder encontrar una membrana elástica interna o lámina elástica interna que va a ser la encargada de dividir la túnica íntima de la túnica media. Ahora tenemos la túnica media, que es la capa más gruesa. Aquí vamos a poder encontrar elastina en forma de hojas o láminas fenestradas entre las capas de las células musculares lisas. Estas láminas van a estar dispuestas en capas concéntricas. También vamos a poder encontrar células de músculo liso distribuidas en capas, las cuales van a ser fusiformes y van a tener un núcleo alargado. Estas van a estar unidas mediante nexos. También vamos a poder encontrar fibras colágenas y sustancia amorfa que va a estar compuesta de proteoglucanos y que va a ser secretada por las células de músculo liso. Y por último tenemos la tercera capa, que es una túnica adventicia, que va a estar compuesta de tejido conjuntivo relativamente delgado y va a contener fibras colágenas y fibras elásticas, va a contener fibroblastos y macrófagos, los cuales van a ser las células principales de esta capa. Vamos a encontrar vasos sanguíneos y nervios vasoconstrictores, los cuales van a representar fibras nerviosas simpáticas o sinápticas no mielinizadas. En la microscopía del lado también podemos darnos cuenta de esto. Túnica adventicia, túnica media y túnica íntima o interna. Ahora hablaremos acerca de la arteria muscular. Esta arteria muscular incluye a todas las arterias de pequeño y de gran calibre. Las podemos encontrar en la arteria carótida, en la arteria subclavia, entre otras, y se va a encargar de distribuir la sangre a los diferentes órganos y de igual forma se va a encargar de regular el volumen de sangre en respuesta a las necesidades funcionales de estos órganos. También podemos observar que se divide en tres túnicas. La primera, que es la túnica íntima, que va a ser la más interna, va a ser una túnica delgada y va a ser un revestimiento endotelial con su propia lámina basal, una capa subendotelial delgada de tejido conjuntivo y una prominente membrana elástica interna. Aquí vamos a poder observar la membrana elástica interna mucho mejor que en la arteria elástica. Tenemos una segunda túnica, que es la túnica media. Aquí vamos a encontrar células de músculo liso entre fibras de colágeno y relativamente poco material elástico. Las células de músculo liso están dispuestas en forma de espiral en la pared arterial, como podemos observar aquí, y no habrá presencia de fibroblastos. Y por último tenemos la tercera túnica, que es la túnica adventicia, que es la más externa y es más delgada que la túnica media. Aquí vamos a poder encontrar fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas y en algunos vasos vamos a encontrar adipocitos diseminados. Aquí en este caso las fibras de colágeno son el componente extracelular principal de esta túnica. Esto es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, hay una concentración de material elástico justo en el límite con la túnica media, o sea que se va a encargar de separar esa túnica media, esa túnica adventicia y se va a llamar lámina elástica externa. Continuando con los vasos, podemos ver en esta fotografía la arteriola. En el lado izquierdo está la fotografía en microscopía electrónica. Podemos ver un corte transversal de la arteriola y podemos presenciar lo que sería el endotelio, señalado con las flechas. Y en este lugar se verían las células endoteliales de tipo contiguas. Hacia la parte más externa podemos ver una capa delgada de tejido conjuntivo subendotelial, compuesto principalmente de fibrillas y sustancia fundamental. La túnica media principalmente está señalada con SM y también vemos la presencia de fibroblastos, más que todo hacia la periferia. A la luz de la fotografía podemos ver la presencia de eritrocitos. En la imagen B o de la derecha también se encuentra un corte transversal de la arteriola y podemos ver que las células musculares, en este caso del músculo liso, tienen unos núcleos redondos pronunciados y ovoides, más que todo en la pared de la arteriola, que está cortada o seccionada longitudinalmente. También vemos en la parte de abajo señalado con las flechas que también se puede presentar un núcleo redondo o ovoide que indica que estas células se han seccionado de forma transversal. Además, están relacionadas a que son células endoteliales y presentan los núcleos alargados. Para las estructuras venosas, una diferencia rápida entre ellas, también van a tener una túnica íntima, media y adventicia. La túnica adventicia de las venas en este caso va a ser una túnica mucho más gruesa, mucho más amplia, a diferencia de una arteria, y esto le da unas características más elásticas. Entonces la primera imagen que tenemos a la parte izquierda es una vena mediana, en donde vemos su primera túnica, su primera capa, que sería el endotelio normal. Después sería la túnica íntima, que va a ser una túnica para la vena mediana con tejido conjuntivo y músculo liso. Después vamos a tener una túnica media, que también va a tener células musculares lisas, y las capas, el número de células musculares que pueden haber pueden ser una capa de 2 a 15 células. Y una túnica adventicia después, que va a ser mucho más grande, que es lo característico de una vena. Para las vénulas vamos a tener dos tipos, una vénula muscular y una vénula
poscapilar. La vínula muscular va a recibir este nombre porque puede tener una o dos capas de células musculares. En cambio, una vínula poscapilar no va a tener ni túnica media ni túnica adventicia, que quiere decir que una vínula poscapilar va a estar inmersa en el tejido en el que se encuentra. Y la túnica adventicia de una vínula muscular pues va a tener tejido conjuntivo y algunas fibras elásticas. Entonces en la imagen podemos ver una vínula y cómo es su relación con, en este caso, con unas arteriolas. Entonces estos van a ser los tres tipos de capilares. El primero va a ser un capilar continuo, en donde sus células endoteliales van a tener unas uniones estrechas bien marcadas y una membrana basal continua sin ninguna interrupción, lo que quiere decir que no va a tener una libre circulación entre la luz del capilar y el tejido. El plasma no lo va a poder hacer libremente. El capilar fenestrado, vemos que su membrana, en este caso es membrana basal, que es lo azulito, va a ser una membrana continua y su característica es porque va a tener esas fenestraciones características de este capilar. Y el capilar sinusoide, vemos que su membrana basal es discontinua y sus células van a tener unas brechas gigantescas. Entonces por eso va a ser un capilar discontinuo sinusoide. Entonces aquí tenemos el capilar fenestrado. Entonces primero el esquema de la izquierda vemos cómo es la célula endotelial. Vemos que tiene algunas vesículas y estas fenestraciones, que es lo que se ve mejor y más bonito en la microscopía electrónica, lo que está señalado con las flechas, esas fenestraciones por donde se va a ingresar con mayor facilidad va a pasar a través del endotelio. Y aquí tenemos la célula que está asociada que por sí es una célula madre, que va a estar relacionada con procesos cuando hay daño celular, en este caso daño vascular, y procesos de angiogénesis. El capilar fenestrado lo podemos encontrar en glándulas endocrinas, va a estar asociado al tubo digestivo, las glándulas endocrinas, porque van a tener una secreción pues crónica. Entonces, este es el capilar continuo. Vemos la relación del tamaño de un capilar en comparación al diámetro de un eritrocito. Vemos que está limitado a que solo un eritrocito pase uno por uno. En el diámetro no vamos a encontrar más de 2 eritrocitos. Va a ser pues un vaso sanguíneo muy pequeño. Entonces, aquí tenemos el capilar continuo. En microscopía electrónica se caracteriza porque tiene unas vesículas que están dadas por procesos de transitosis. Y esos procesos de transitosis es porque tiene que pasar a través de la célula y la célula tiene que procesar eso para que pueda pasar. Y el capilar continuo lo vamos a encontrar en tejidos como el músculo esquelético, el músculo cardíaco, la piel, pulmón y sistema nervioso. Bueno, el capilar discontinuo lo vamos a encontrar tanto en vaso como en hígado. Este capilar discontinuo se diferencia de los demás porque las células endoteliales en sus uniones intercelulares no son completas y la lámina basal también es discontinua. Su matriz extracelular sí es normal. En algunos casos carecen de esa lámina basal, que también es algo representativo de este capilar discontinuo. Se encuentran en vasos y en hígado por sus fenestraciones, por eso mismo, para que puedan pasar moléculas de gran tamaño. Como vemos aquí en la microscopía electrónica del lado derecho, se ven pues esas separaciones entre célula endotelial y célula endotelial, y pues en la imagen del lado izquierdo sí tenemos una imagen de barrido normal, donde también se ven como las separaciones entre células endoteliales. Algo también representativo de este tipo de capilar son las células especiales que se llaman las células de Kupffer, o que son como unos macrófagos. Bueno, acá vamos a hablar sobre los vasos linfáticos. En este caso, pues voy a dar una breve introducción sobre el sistema linfático. El sistema linfático está compuesto por unos capilares linfáticos que lo que hacen es recoger ese exceso de líquido de linfa en el tejido intersticial, y lo que hacen es llevarlo al sistema cardiovascular. Pero entonces primero se lo pasan a unos vasos linfáticos de tamaño pequeño o medio, que lo que hacen después es pasárselo a unos vasos de tamaño grande, y estos van a ir a los conductos linfáticos para ya pasar así a la sangre. Los capilares linfáticos se componen de células endoteliales que descansan en una lámina basal incompleta. Los vasos linfáticos pequeños o medianos se caracterizan por tener válvulas muy cerca entre sí, como vemos en la imagen izquierda y en la imagen del lado derecho. En la parte que dice val, esas son las válvulas. Lo que hace esas válvulas es no dejar que esa linfa retroceda, sino se quede como tal en los vasos. Los vasos linfáticos de tamaño grande tienen las venas pequeñas desde el punto de vista estructural y tienen una capa delgada de fibras elásticas bajo su endotelio y una capa de células de músculo liso, y ya. Sobre los conductos linfáticos vamos a tener dos, que es el conducto linfático derecho y el conducto torácico. El conducto linfático derecho va a drenar en la vena yugular interna y la subclavia derecha, mientras que el conducto torácico va a drenar en la vena yugular interna y subclavia izquierda. Respecto a la histología en estos conductos linfáticos, son muy parecidos a los grandes vasos porque tienen túnica íntima, media y adventicia. Sobre la túnica íntima, pues como ya sabemos, está compuesta por endotelio y tiene varias capas de fibras elásticas y de colágeno. La túnica media va a tener capas de músculo liso longitudinal, y sobre la túnica adventicia contiene células de músculo liso y fibras de colágeno orientadas en sentido longitudinal. Y para nutrir estos tejidos hay una estructura parecida a los vasa vasorum, pero son como unos vasos pequeños, a diferencia de los vasa vasorum. En esta imagen, como podemos ver en el número 1, tenemos los vasos linfáticos. Alrededor de ellos se ven esas células endoteliales que les nombraba anteriormente, células endoteliales linfáticas. Y con el número 2 vamos a tener la válvula intralinfática, como les nombraba anteriormente, que es la que impide que esa linfa se devuelva. Gracias.